Buenos días a todos. Voy a empezar la presentación, ¿vale? Tal como os dije, voy a hacer una presentación durante unos 35 o 40 minutos, y luego hacemos una ronda de cuáles han sido vuestras experiencias al intentar o al hacer ah, algo parecido a implementar un plan estratégico en una pyme. ¿Ok? Vale. En principio, para evitar el ruido de fondo, mejor que quites el micrófono, ¿de acuerdo? Y así es más fácil no tener ruido de fondo. Y luego, en la parte final, abrimos todos los vídeos y audios para conversar. ¿Vale? Bueno, para los que no me conocen o me conocen poco, yo empecé el año 89 como adjunto a dirección en una empresa y fui asumiendo más responsabilidades de dirección hasta que en el año 97 cogí la dirección general. Momento que tengo que cerrar la ventana, que hay alguien cerrando fuera. Bueno, son cosas del directo. ¿Vale? Em, entonces, y en el año 97 cogí, me promocionaron a consejero delegado de una empresa que entonces tenía unos 100 trabajadores y que con los años acabó teniendo 200 trabajadores. ¿Vale? Entonces, ¿qué me di cuenta? Me di cuenta, especialmente en el año 2000, de que yo quería hacer crecer la empresa, pero es que no daba abasto, no podía con todo, ¿no? Y que tenía que aprender a delegar. Pero aprender a delegar resultaba que los directivos de segundo nivel no disponían de toda la información que yo tenía. Es decir, cuando uno está arriba en la pirámide, tiene información de todas las áreas y es capaz de entender las cosas globalmente. Pero cuando un departamento no tiene toda esta información, a veces le cuesta entender el per què de tot plegat, que decimos en catalán. Y entonces, en el año 2000, mm, mm, contraté un consultor que nos ayudó a implementar un plan estratégico a 3 años, 2001-2003, que fue un éxito, y que luego hicimos una segunda edición 2004-2006. Y la empresa creció muchísimo. Pero sobre todo, lo que creció muchísimo es la implicación del equipo y que yo me podía ir de vacaciones sabiendo que la máquina seguía funcionando. ¿Vale? Por lo tanto, lo que voy a hacer es explicaros esta experiencia que tuve, que luego he ido replicando en empresas más pequeñas que he dirigido, pymes más pequeñas de 50 o 20 trabajadores, y que luego incluso he aplicado en empresas más pequeñas todavía, de 8 trabajadores, y que desde 2014 como coach estratégico ayudo a implementar a pymes entre normalmente 10 trabajadores hasta 250 trabajadores. También es verdad que este método incluso puede funcionar con empresas más pequeñas de 10 trabajadores. Entonces, para explicarme, voy a compartir una tablet. ¿Vale? Bien, entonces la explicación la haré dibujando en la tablet, que me parece más dinámico que presentar un PowerPoint. Y como me apoyo mucho en los temas visuales, también me parece mejor que explicarme sin el soporte visual, porque estoy acostumbrado a tener el soporte visual. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a ver en este tiempo es las 10 palancas, lo que llamo la espiral de crecimiento. Bueno, podría llamarle plan estratégico, pero siempre uno intenta ponerle el nombre a su método, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los pasos que tanto si la empresa es grande como si es pequeña,
como si es de productos, como si es de servicios, he ido viendo que a lo largo de los 20 años que llevo aplicando este método, funciona. La primera cosa es tener un equipo líder. ¿Qué me refiero a un equipo líder? Me refiero, entonces voy a desarrollar cada concepto aquí. Un equipo de liderazgo. A ver, le podría llamar perfectamente equipo directivo de segundo nivel. Lo que pasa es que en función del tamaño de la empresa, a ver, si la empresa es muy pequeña, tampoco vas a tener una empresa en pequeñita, vas a tener 5 directores, porque el nombre director, si resulta que debajo no hay nadie o solo hay una persona, pues, por lo tanto, es un equipo líder. Y este equipo líder tiene que ser, bueno, evidentemente hay el director general y luego tiene que haber alguien de marketing o ventas, alguien de operaciones y alguien de finanzas o recursos humanos. Me da igual, cada empresa se organiza a su manera. Yo lo que quiero es un equipo mínimo 2 personas. Es decir, yo lo que no quiero es que esto sea un proyecto solo del director general, sino que tiene que implicar a más gente. Y este equipo de liderazgo máximo 8 personas. Depende del tamaño de la empresa. La empresa es de 250 trabajadores, evidentemente su estructura de management será más compleja que solo esto simple. Pero yo siempre quiero que haya un representante de lo que son las funciones de dirección general, una del dinero, otra de operaciones, es decir, producción, pero también son operaciones de servicios o también son operaciones de redactar software, lo que sea, y alguien de marketing y ventas. ¿Por qué? Porque de las cosas que he visto que limitan más el crecimiento de las pymes es cuando el director general lo quiere hacer todo y por muy buena voluntad que tenga, las horas del día solo son 24, no tiene más horas. Y por lo tanto, al final, él se convierte en el cuello de botella. Y por otra parte, implementar un plan estratégico con toda la organización entera no funciona. Tienes que tener un equipo de liderazgo con el cual discutir las cosas. ¿Ok? Este es el primer punto. El segundo punto, un momento, tengo aquí una pantalla que no voy a utilizar. El segundo punto es el portfolio. El portfolio de productos y servicios. Me gusta hacer un repaso rápido al portfolio y veréis por qué. Tenemos productos o servicios y tenemos, por otro lado, segmentos de clientes. Una serie de productos y servicios, ¿vale? Entonces, este ejercicio que se hace bastante rápido, que luego en siguientes vueltas se hace en más profundidad, pero lo que pretende determinar es cuál es el producto líder y cuál es aquel segmento de mercado que conocéis más, ¿vale? Por lo tanto, diríamos que el núcleo, al final siempre hay un núcleo de qué producto vendes más a qué segmento de clientes. Entonces, lo que me interesa hacer en este ejercicio es ver si el crecimiento de la empresa se basa más en expandir el producto hacia otros segmentos de clientes o si el crecimiento de la empresa se basa más en ofrecer más productos
al mismo segmento de clientes. ¿Vale? Esta conversación la hice, por ejemplo, esta semana en una empresa y fue muy revelador porque tenía muchos productos, muchos segmentos de clientes y no acababan de ver el foco. ¿Vale? Y este foco lo necesito como paso previo para hacer el siguiente punto, que es el de visión y valores. Bueno, vamos al tema de visión y valores. ¿Vale? Visión y valores. Bueno, en visión y valores, este ejercicio, alguna empresa puede decir, bueno, pero esto es mucho bla, bla, bla. Y al final resulta que no, que es realmente importante que la empresa sepa, todos los trabajadores de la empresa, para qué están ahí y qué es lo que quiere conseguir la empresa. Y este ejercicio lo que hacemos básicamente es, bueno, ¿cuál es tu cliente principal? Aquel cliente que hemos visto en el portfolio, o cuál es el conjunto que define todos tus clientes, cuáles son sus pains, sus problemas o sus gains, las cosas que quiere conseguir, y hacemos como una especie de foto en el 2020 de cuál es el tipo de cliente y los problemas o aspiraciones que tiene. ¿Vale? Entonces, el siguiente punto es, vamos a definir en el 2025 o el 2030 lo que la empresa prefiera. Otro horizonte, me da igual el horizonte. El tipo de cliente será el mismo o habrá una evolución en la definición del tipo de cliente. Y esta definición del tipo de cliente, las soluciones que la 1, la 2, las soluciones, ¿qué tipo de soluciones se prevén a largo plazo? Y esto es lo que más o menos define la visión, que es muy importante que el conjunto del equipo líder y luego toda la empresa entienda. Pero si nos quedáramos aquí sería muy bla, bla, bla. Entonces lo que hacemos es, oye, vamos a buscar un número, vamos a buscar un número que defina dónde estamos ahora 2020. Este número hay muchas posibilidades. Que si es número de clientes, que si es número de usuarios, que si es número de lo que sea. Lo dejo muy abierto. Pero lo importante es qué número queremos conseguir en el 2025 o 2030, porque entonces cuando se cuantifica la visión, las cosas empiezan a tener mucho más sentido. ¿Mm? Y tiene que ser una visión ah, ambiciosa, pero al mismo tiempo un poco difícil de conseguir, pero no demasiado difícil. Es decir, tiene que ser algo que sea un reto y que toda la organización diga, bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer esto? Este ejercicio lo completo con algo que también es muy potente, que es el tema del why, el how y el what. Es decir, las empresas venden cosas y normalmente dicen cómo las venden. Pero el para qué final, el propósito final, muchas veces es que ni lo saben, porque dicen, no, mi propósito es ganar dinero. Dicen, no, ganar dinero será una consecuencia de si haces ver las cosas de una condición necesaria, pero no suficiente. O sea, ¿cuál es tu propósito? Entonces, cuando en el equipo directivo se habla del propósito final de la empresa, se consigue algo que aspiran muchas empresas, sobre todo con el tema de contratar millennials. La gente joven está dispuesta a entrar en una empresa con un propósito elevado que le motive,
incluso cobrando menos que una empresa que diga, no, aquí lo único que queremos es ganar dinero. ¿Mm? Con lo cual también es un motivo de captación de talento joven implicado en el proyecto. Sigo, ¿vale? Entonces, el siguiente punto son los roles. Pero los roles de este equipo líder. Voy a explicar por qué. Los roles del equipo líder. Para el trabajo que hay que hacer, es importante saber cuáles son los 5 roles del director general, los 5 roles de comercial y venta, los 5 roles de operaciones, los 5 roles de finanzas y ya está, ¿vale? Evidentemente, podéis entender que cada organización habrá más o menos cajas, pero yo no quiero emprender un tema de definición de puestos de trabajo de toda la organización, que es un tema que especialmente no me gusta, sinceramente. Se hace muy largo, es burocrático y al final no interesa a nadie. No se trata de decir, oye, ¿cuáles son tus 5 roles principales de tu función? Y cuando digo 5, no digo 4 ni 6. Al final siempre se puede reconvertir en 5. Sintetizas, fusiones, expandes, lo que sea, pero 5. Porque esto ayudará mucho en la etapa siguiente cuando se trate de definir e implementar el plan estratégico. Y además, permite entrenarse que el resto de la organización también se puede definir solo con 5 roles. ¿Mm? Vale. Seguramente os están saliendo muchas preguntas, pero ya las iremos resolviendo. El tema 5 es el de la estructura de la información. ¿Qué significa la estructura de la información? Pues ahora lo veréis. La estructura de la información es cómo, en realidad es predefinir cómo va a ser el cuadro de mando. Y el cuadro de mando de la empresa, me he encontrado yo muchos modelos. Hay un modelo que dice, no, yo lo quiero por departamentos. Que cada departamento, el departamento 1, el departamento... Yo quiero la información por departamentos. Bueno, es una opción. Otro me dice, no, yo quiero la información por unidades de negocio. Entonces, por unidades de negocio se estructura la información por business units. Ok. Pero otro dice, no, no, yo en realidad yo lo que quiero, a mí lo que quiero es hacerlo por proyectos. En mi empresa funcionamos por proyectos y por lo tanto me interesa definir la información por proyectos u otras opciones. Pero es importante que el equipo líder discuta cómo quiere visualizar la información del cuadro de mando. Porque si no hay una discusión sobre esto, ah, se puede perder mucho tiempo, sinceramente. ¿Vale? El punto número 6, que es uno de mis favoritos, es el tema de los KPIs. Los Key Performance Indicators o los indicadores de negocio. Los KPIs. Los indicadores de negocio son de negocio, es decir, no es solo el resultado contable, sino es qué KPI
vas a definir para sales, ¿cuáles van a ser los KPIs? ¿Qué KPIs? ¿Qué KPIs para operations? ¿Qué KPIs para finanzas? Los KPIs hay que ser prudente. Hay que tener pocos a nivel de este equipo líder y que sean relevantes para el negocio. Otra cosa es que haya KPIs de más de detalle dentro del departamento a discutir solo a nivel del departamento, ¿vale? Pero los KPIs son indicadores de que el negocio va bien, yo que sé, ratio de conversión o capacidad de producción o horas en producir tal servicio o periodo de cobro de los clientes. Es decir, hay cantidad de KPIs que cada negocio es diferente y por lo tanto cada caso es un caso, ¿vale? Entonces, este es un trabajo muy importante y sobre todo lo importante en el KPI es definir con mucha precisión el KPI. Porque cuando yo empecé a implementar esto en 2001, nos dimos cuenta de que lo que se sobreentendía sobre lo que era un KPI, pues no había una definición exactamente precisa y luego no se podían encontrar los números o había una interpretación sobre los números. No tiene que haber interpretación, tiene que ser real. ¿Ok? Bueno, entonces, este trabajo de KPIs es interesante. Por ejemplo, lo hice hace un par de meses en una empresa que la directora general tenía muy claro los KPIs de ventas, pero es una empresa que desarrolla software, pero no tenía ni idea de si todos los desarrolladores de software estaban haciendo, ¿qué estaban haciendo? Dice, es que tengo aquí mucha gente que estoy pagando sueldos y realmente no sé qué conversación tener para controlar y evaluar el avance de los proyectos. Entonces definimos con el equipo de desarrollo de software cuáles eran los KPIs que para ellos eran realmente útiles y qué dirección general pudiera entender y conversar sobre ello. Pongamos por caso. ¿Vale? Bueno, ah, el siguiente punto, una vez están definidos los KPIs, es definir los objetivos. ¿Vale? ¿Qué objetivos? 7, ¿vale? Y los objetivos, a mí me gusta, ya que hemos hecho una definición al año 2025 o 30, que es una orientativa, sí que me gusta esto plasmarlo en una visión a 3 años. ¿Dónde quieres estar a 3 años? ¿Dónde quieres estar a un año? Porque entonces ya haces también el presupuesto o planificación para un año. Y lo más importante, ¿dónde quieres estar a un trimestre? A un trimestre. Y ya veréis después que cuando os hable del tema de la atracción, al final lo que funciona es enfocarse durante un trimestre en una serie de prioridades. Y luego el trimestre siguiente reevalúas las prioridades en función de los objetivos que te has marcado para el año. Entonces, imaginemos aquí que tenemos el año 2023, el año 2022, el año 2021, el año 2020. Dices, mira, para lo que sea, el primer KPI, pues un valor de 100. Y dices, ¿y esto cuánto será el año 2021? Pues será 75. ¿Y cuánto queremos conseguir al final del 2020? Pues 60. ¿Vale? Ah, pero si depende del mes que tienes, 60 puede ser lejos, entonces lo que hacemos es un zoom del cuarto trimestre, del tercer trimestre, del segundo trimestre y del primer trimestre. Si estás aquí, pues ya te concentras
en cuál es el objetivo a conseguir en este tercer trimestre. Y el resto lo tienes como una hoja de ruta, pero es una hoja de ruta coherente con el objetivo final que te has marcado a largo plazo. ¿Ok? Es, y lo importante es que como habéis acordado cuál es el KPI y que el KPI tiene sentido, todos estos KPI son resultados que se consiguen de hacer otras cosas, pero son resultados, ¿vale? Si consigo tantas ventas, esto son KPIs de resultados, ¿ok? Y explico esto porque el siguiente punto es el de las acciones. Yo me acuerdo que di soporte a una empresa que factura 10 millones de euros y querían saltar a 20 millones de euros en 3 años. Y me sorprendió mucho que se reunieron 2 días en una casa rural para discutir el avance del trimestre. Y lo que hacían cada uno era leer una lista enorme de las actividades que hacía. Y mientras leía esto, veía como todos los otros estaban con su portátil contestando mails. Es decir, no había realmente una coordinación de acciones. Lo que se trata en las acciones, aquí sí que soy muy estricto, que es que lo importante es coordinar la main action. Lo digo en inglés, que suena más fashion, ¿eh? Pero solo una. Es decir, ¿cuál es la principal acción por KPI que hará X personas que implica a los otros departamentos? ¿Vale? Porque lo importante es la coordinación. Esto lo he vivido tanto en empresas propias como en empresas que he asesorado, en el sentido de decir, oye, es que yo quiero, yo qué sé, quiero tener una web de e-commerce y esta web de e-commerce en mis objetivos he puesto que tal y cual, ¿vale? Muy bien, pero el departamento financiero le puede decir, oye, pero esto estaba presupuestado. No. Bueno, pues vamos a ver. ¿Es esta la prioridad que tenemos o la prioridad es llamar a clientes antiguos y recuperarlos? O otro de operaciones puede decir, oye, si tenemos éxitos, ¿sois conscientes que estamos al 98% de tasa de utilización de nuestra capacidad productiva y que no podemos y que vamos a morir de éxito? Es decir, ¿cómo se coordinan todos los departamentos para la principal acción? ¿De acuerdo? Esta principal acción es una asunción de que haciendo esto conseguiré que mejore el KPI. Vamos a poner por caso. Uno me dice, oye, es que tengo que visitar 10 clientes a la semana, ¿vale? Y visitando 10 clientes a la semana, conseguiré pues 2 clientes por semana. Con lo cual el KPI de conseguir tantos clientes al año lo voy a conseguir, ¿vale? Pero esto es una asunción. Es decir, ¿realmente visitando 10 clientes vas a conseguir 2 ventas? Es decir, que la acción es una asunción de que te puede aportar mejoras en los resultados del KPI, pero está por demostrar, ¿de acuerdo? Y sobre todo el tema de la coordinación con todo el resto del equipo. Aquí en el tema de la coordinación yo me he encontrado anécdotas de todo tipo, ¿eh? Por ejemplo, una empresa que eh, el CEO, bueno, la CEO en este caso, pensaba que solo poniendo los archivos en una base de datos común, toda la información ya estaba compartida. Y descubrió en aquella reunión que no era así, que la gente no se leía los documentos que pasaba y que por lo tanto no había realmente una coordinación. Bueno, el siguiente punto, después de las acciones, es el tema de los procesos. ¿Vale?
Yo he implantado 9001, y me desespera la burocracia que a veces representa una 9001. Pero en esencia hay cosas que están bien. Los procesos, por favor, al nivel más operativo y visual posible, redactar lo menos posible, pero que la gente tenga claro que se tiene que hacer al nivel más alto. Ahora estoy asesorando una empresa donde su principal reto es hacer unos procesos ágiles para la mentalidad del director, que es una persona muy comercial y muy ágil, pero que detrás tiene una organización que no le sigue. No sigue el ritmo del CEO. Y por lo tanto no lo sigue porque hay un cierto caos organizativo y lo primero que hemos hecho es decir, oye, vamos a dibujar los procesos más simples para ver si podemos acelerar toda la actuación de la organización, ¿vale? Y siempre de lo más simple y general a lo concreto. Pero en esta primera ronda de la espiral, se trata de ver si los procesos más importantes están dibujados o no están dibujados. Y ahora viene el punto favorito, que es el tema de la tracción. Bueno, todo esto está muy bien, pero aquí puedes montar aquí una cosa muy bonita que luego se queda ahí aparcada. No, aquí está el kit de la cuestión, ¿eh? El kit de la cuestión es cómo todo esto que se ha diseñado, el tema de la atracción, perdón, cómo todo esto, por ejemplo, si hay el foco trimestral. Y el foco trimestral, yo propongo que sean entre 5 y 7 prioridades de toda la organización, ah, y que se vea que en un trimestre avanzan. A veces hay tantas cosas que hacer que si no hay un foco trimestral es como, yo hago el símil de que es como si tuvieras un tablero de parchís con infinitas posibilidades de sacar fichas al tablero. ¿M? Pero el dado es la unidad de tiempo y de dinero. Y por lo tanto, a cada partida solo puedes tirar el dado una vez. Cuantas más fichas tengas en el tablero, más lentas van a avanzar todas y menos posibilidades tienes de que al final alguna llegue a la casilla final y empieces a ganar dinero o sigas aumentando. Entonces, enfocar a 90 días toda la organización a unas prioridades es un ejercicio muy relevante. Otros temas de tracción, yo utilizo un poco el EOS, que es Entrepreneurial Operating System, que es un sistema americano, y también el Scaling Up. Todos dos son sistemas de gestión de empresa, más el mío propio, o sea, mi experiencia dirigiendo empresas, que es el logo este de la espiral, ¿no? ¿Y qué es lo importante? Lo importante es el seguimiento. ¿Y cómo organizar el seguimiento de manera trimestral, el trimestre y la semana? Incluso dependiendo de los departamentos de la empresa, incluso diario de pie. Es decir, las empresas muy dinámicas a veces se reúnen de pie 5 minutos cada día y dicen, oye, de esto, ¿cómo vamos? Bien. Y luego se reúne a la semana un poco más y luego al trimestre. Eh, yo lo que no estoy proponiendo es reunionitis. No estoy proponiendo reunionitis. Estoy proponiendo estructuración de la información
y coordinación de manera estructurada. Cuando no existen estas reuniones programadas con una agenda clara, lo que sucede en todas las empresas es interrupciones. Interrupciones e interrupciones. Perdón, un paréntesis. ¿Se oye el aspirador? No, ahora se ha acabado. Perdón. ¿Vale? Por lo tanto, cuando una empresa no tiene estructurado un sistema de tracción, lo que sucede son continuas interrupciones mm, para coordinar cosas en aquel momento. Perdonad un segundo, ¿eh? Perdonad. A ver, sigo, ¿vale? Está hablando de las interrupciones. Ah, yo por lo que vivo en el día a día de todas las pymes es interrupciones, 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 ¿vale? Y falta de coordinación, decir, oye, pues aquello no lo sabía, o esto me impacta a mí, o esto me impacta ahora. Entonces, hay un tema que todavía no he hablado, que es, bueno, si os fijáis, de momento hemos estado trabajando en esta primera ronda con el equipo líder, este equipo de directivos que es el que tiene que diseñar todo, diseñar e implementar toda este método de trabajo. Pero el reto de verdad es que todo esto vaya a toda la empresa. ¿Vale? Por lo tanto, en el tema de tracción se dice, bueno, ¿y esto cómo se despliega a nivel de este departamento? ¿Cómo se despliega a nivel de toda la organización? Entonces, se van haciendo pasos para que todo el conjunto de la empresa, tanto me da si es una empresa de 10 trabajadores como es una empresa de 100, se vaya implicando en el proceso. ¿De acuerdo? Por lo tanto, estas son mis experiencias en cómo hacer una espiral de crecimiento en las pymes, basándonos en estas 10 aspectos que a mí me han funcionado y también funcionan en las empresas a las que asesoro. Además, son empresas eh, industriales, empresas de distribución, empresas de servicios, eh, algunas también son startups, es decir, que es un modelo que en realidad funciona para muchas empresas. La única diferencia está en el punto 5, en el punto 6, perdón. En el punto 6 de una startup, los KPIs son KPIs todavía de lo que yo llamo modo exploración, es decir, modo de explorar si este modelo de negocio o este tipo de producto funciona o no funciona, pero también tiene que haber KPIs en las startups. Mientras que en las pymes ya con cierta historia, la ventaja es que hay historia, con lo cual los KPIs para lanzarte adelante tienen un histórico, puedes recoger datos de los 3 últimos años que te ayudan mucho más a ver la coherencia del crecimiento futuro. Pero básicamente se trata de lo mismo. Por lo tanto, son las 10:39. Si os parece, quito la presentación y pasamos a conversar sobre vuestras experiencias. Segundo que lo quito. Vale. Muy bien. Jeremy, ya puedes poner el vídeo y el audio. ¿Vale? Bueno, pues aquí yo os he explicado mi rollo patatero y decirme vosotros qué experiencias habéis tenido similares a hacer lo siguiente o qué punto encontráis que falta o que sobra. No sé, vosotros mismos. Venga, ¿quién es el primero?